Historias del vestidor. Un capítulo más que en esta ocasión nos da mucho gusto presentar a un jugador que inicia en fuerzas básicas, que no es fácil mantenerse en fuerzas básicas. Y de ahí asciende ya al profesionalismo como tal en el Club de Fútbol Monterrey. Un lateral que dejó huella indudablemente dentro de lo que viene siendo la historia del Club de Fútbol Monterrey. Martín Hernández. Martín. Hola, ¿cómo estás? Gusto en recibirlo. Igualmente. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios y gracias por la invitación. No, al contrario, bienvenido. Luis Urbiola. Luis, Martín, mucho bienvenido. gusto. José Juan. Empezamos contigo, Luis. Sí, Martín, háblanos un poco de los inicios de tu carrera como futbolista. Bueno, yo inicié en Fuerzas Básicas en el año del 1984. Empecé en válvulas de calidad, ahí con los profesores don Víctor Sepúlveda, estaba Huesos Montoya, estaba el Jarocho Molina. El Jarocho Molina, y fueron los con los que iniciamos, y ahí fuimos trascendiendo. Después tuvimos ahí unos torneos que nos hicieron pues a dar a conocer un poquito más, que fueron los nacionales de Benito Juárez. Después de ahí nos fuimos a la selección amateur. Estuvimos por a la ahí, selección amateur del Estado de Nuevo León. de México, la de selección de la selección mexicana. Ok, sí. Sí, de ahí nos fuimos a la selección. ¿No era por categorías en ese entonces todavía? No. ¿Cómo era? O sea, Porque sí ahora había la hay sub-23 y sub-18. Sí, había sub-15, sub-17 y la selección, que era más o menos en esa época que nosotros traíamos como 15 años. Pero en la otra, las selecciones eran de la federación, esta del sector amateur a nivel nacional. ¿Y qué tenía que pasar para llegar primero a fuerzas básicas? Porque ahora hay escuelas y desde muy jóvenes están enlistando en los equipos, pero en ese entonces no era así. No era así, existían nomás válvulas de calidad, entonces teníamos que, pues los que vivíamos por esta zona, Santa ¿Era por Catarina, visoría? San Pedro, no, sí, ahí ibas tú a la visoría, que eran todos los jueves. Iban seleccionando, yo cuando llegué éramos arriba de 200 jugadores. De hecho, yo pensé que ese jueves no iba a poder jugar porque éramos demasiado. Y nos metieron ahí faltando unos 10 minutos para que oscureciera. Y bueno, pues nos dieron la oportunidad. Por límite de tiempo. Por los límite de metieron. tiempo. ¿Y qué vieron en Martín Hernández que llamó la atención? Bueno, yo jugué 10 minutos, afortunadamente metí un gol, y porque yo era delantero, yo empecé de delantero, y bueno, me citaron para el siguiente jueves, que ya éramos menos, y fueron cada vez menos, hasta que nos quedamos 2 jugadores, nada más de aquellos que fueron en esa época. Fíjate, José Juan, ¿cuántos jugadores en México inician como delanteros y terminan jugando en otra posición? Sí. Y de lo que más carecemos es de gente de ataque. Cuando haces la selección o cuando ves los Y planteles. se ha visto en los últimos juegos, y no solamente en la selección, sino también en muchos de los equipos de la primera división. Así es. Sí, mi carrera empezó siendo delantero. De hecho, pues no era el goleador, pero eran los goleadores de las ¿Y reservas. quién lo movió? ¿Quién lo movió para la defensa? Cuando debuté. Mi proceso, bueno, fui a la selección. Quedamos campeones, o sea, Nuevo León quedó campeón del Benito Juárez. Después, el siguiente año, volvimos a ir a la selección, a otro Benito Se Juárez. viajaba en autobús. Puro autobús. Puro autobús en aquellos años, del 85 al 87. Y luego después hubo la oportunidad de debutar con el señor Pedro García en el 89. Y aquí en Monterrey. Aquí en Monterrey, y él me puso de contención. Vámonos, qué contrastes, ¿no? Sí, me habló conmigo y me dice, pues usted me gusta, marca y tiene un poco de Y salida. aparte tiene físicamente condición, Sí. porque el de contención es una hormiga para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Sí, ahí debuté como contención y bueno, al final teníamos que jugar 2 novatos y éramos 3. Era cuando la regla empezó a darle oportunidad, entre comillas, a la gente de abajo, a los Es novatos. correcto, sí. Entonces todos los equipos tenían que jugar
con 2 novatos todo el partido. Si era cambio por otro novato y éramos 3 jugadores en esa época. Adi Neri Márquez, Jaime Cantú y un servidor. ¿Y qué le dio por ingresar al fútbol? ¿Su papá trabajaba en válvulas de calidad, algún familiar o algo? ¿O cómo llega? No, fíjate que yo desde chico quería jugar y ser profesional, veía los partidos y siempre quise ser, de hecho no veía ni el estudio en mi cabeza, pero era más jugar fútbol. De la teoría que usted quería jugar fútbol a la realidad, porque obviamente ya al volverse profesional ya recibió un ingreso. Hubo un, vamos a decir, desilusión cuando vio su primer salario o era algo agradable para usted. No, yo en el salario la verdad no, yo lo que quería era que jugar en primera división y que me escuchara en la radio. Qué padre, porque eso demuestra que tenía vocación y además se divertía dentro del juego. Es correcto. Es importante. O sea, no pensaba en el tema económico. Sí, porque cuando se juega bajo una condición, como que te apuras más y mentalmente te presionas y dejas de hacer bien las cosas. Es correcto. De hecho, mi primer salario, mi primer contrato, el que me ayudó mucho fue Memo Muñoz, el Turbo Muñoz. Aquí estuvo ya con nosotros. Sí, me ayudó porque estábamos una pretemporada aquí en Estados Unidos, en la Isla del Padre, y nos tocaba, que firmáramos nuestro primer contrato. Y Memo, pues yo me juntaba mucho con Memo y con Bahía, y Memo me dice, tú escucha al licenciado Redondo, si no te gusta... Fernando Redondo, sí. Si no te gusta lo que te está ofreciendo, tú nomás le vas a decir, licenciado, quiero hablar con usted, a solas. Y ya tú le dices lo que quieres ganar, ya si le sacas poquito más. O sea, era un ofrecimiento unilateral de parte de Monterrey, no una negociación. No, con los de básicas no era negociación, era aquí está Te tu doy contrato, sí. llegas y firmas. Ajá. Así era, entonces... ¿Existía un tabulador? O sea, por decir, los de básicas van a ganar 5 pesos y los 3 ganaban lo mismo. De hecho, nos ofrecieron lo mismo. Yo creo que el tabulador lo ponían ellos, no había algo así ellos ponían el salario y fírmale, es tu primer... Pero llegábamos y era como que... La emoción, bueno, ganaba más la emoción. Es correcto. Y el licenciado, pues, la experiencia que tenía, te felicitaba. Martincito, mira, ya vas a ser de primera división, aquí está tu contrato, ya vas a... O sea, cosas que no pensabas tú ni... Yo pensé en llegar a firmarlo nada más, porque quería pertenecer a Rayados, ¿verdad? Y tratar de jugar en primera división. Ya sabíamos que íbamos a jugar porque estaba ya para iniciar el torneo sí. Copa. Entonces ya nos había elegido... Pedro García. Entonces, pues ya ahora lo que seguía era firmar el contrato. Entonces, no, en mi cabeza no pasaba cuánto me iban a dar y si yo iba a negociar. Yo a lo que iba era firmar mi contrato para poder jugar. Entonces, y al final, bueno, Memo me abrió una puerta y lo hice. El licenciado, quiero hablar con usted a solas. Sí, salimos y nos dice, van a firmar, y mis compañeros firmaron y yo le comenté, licenciado, ¿me da oportunidad de hablar con usted a solas? Sí, Martín, claro que sí. Y fue cuando yo le dije, licenciado, es que esa cantidad, mire, yo voy a empezar a ir al Cerrito, yo vivo acá en Santa Catarina, pues por los traslados, no tengo coche, esto, el otro, entonces... Y yo tenía a Dineri que también vivía en Santa Catarina. Entonces, nomás que pues él ya había firmado. Y al final le sacamos 2 pesitos más, pero... Muy buenos. Pues buenos, ¿verdad? Que después de ahí a futuro fue lo que me dio para salir de Monterrey. Porque al final eran negociaciones, como venías de básicas, pues siempre te querían ofrecer lo que ellos querían. Sí, o sea, usted no tenía representante, no había quien abogara por usted. Era directamente trato
la presidencia o la directiva del club con el jugador. No había ningún enlace, nada. En esas épocas no había, era entrarle al toro con los directivos y al final pues siempre iba a quedar algo de bronquita entre la negociación, Un ¿verdad? pequeño roce. Así es. ¿Era una desventaja estar en fuerzas básicas entonces? Pues bueno, para poder jugar tienes que pasar por fuerzas básicas y la desventaja es que lo primero que te dicen es que tienes que demostrar. Usted vaya y juegue y cuando juegue viene y exige. Pero cuando empieza a pasar esas cosas, como tu salario es de $1 y el otro gana 7 pesos y tú juegas lo mismo que gana el de 7 pesos, y luego te dicen, te vamos a aumentar el 40%, cuando al de 7 pesos le vamos a aumentar el 10%. Le digo, sí, nomás que el otro con el 10 va a ganar más. Un diferencial. O sea, entonces, ¿Y el trato del de 7 hacia el que cobra $1 era siempre así. bueno o era, pues eres novatito, había cierta... El trato humano, vamos. Sí. Bueno, la relación. ya en lo que es de jugadora o entre jugadores. No, Sí. jugadora directiva. No, los tratos de la directiva hacia el jugador caro, el que habla diferente al mexicano, siempre va a ser diferente. ¿Sí? Vos se la portuguesa. Tienes que llegar hablando argentino, portugués, porque te traten Soy bien. sencillito. Así es correcto. Sí. Pero así siempre ha sido y yo creo que sigue siendo ahorita. ¿El cuadro que tenían ustedes, cuál era? Cuando yo debuté, era Moriconi, era La Moca, era Memo, era Félix, era Armando Manso, era Alejandro Isis, estaba... Carlos de los Cobos, ¿no? Carlos de los Cobos, estaba... Que ahora, por cierto, le da la guitarra y la es guitarra. compositor. Exactamente. Tiene sí. buenas melodías. Ya le escuché una canción Sí. ahí Sí. por Facebook. Ya tuvimos contacto con él, una canción que habla de la vejez, de la edad. Híjole, no. Te pega. ahorita. Digo, para los que tengan no edad. nos toque esa canción. Para los que tengan edad. Que no nos toque esa ya rola. De ándale, los Carlitos. Cobos, ¿quién más? Estaba, por lo que era el abuelo, Bahía, Becerra, estaba Negrete, estaba... Oye, pues un equipo muy ofensivo. ¿eh? Sí, fue la planadora. Ahí en ese Sí. entonces. Ese equipo pasó a liguilla y lo eliminó. Pasó a la liguilla y Puebla nos eliminó. Puebla los eliminó. Un mal partido allá en Puebla. Con Un La mal Puente. partido. 4-1, creo. La Puente traía el pueblo. No, era La Puente, no sé. Sí, parece que sí era La Puente. Pero desde que llegamos a Puebla, hubo problemitas ahí estaba inundado el vestidor. el vestidor y luego hubo... Y hubo Pedro había muchas estado cosas. en Puebla. Maurer siempre. Fue Maurer. Maurer fue siempre. Capaz, no sé si ya falleció. No, todavía. Pero siempre fue un Medio tipo, tramposo. inclusive tuvimos una terrible diferencia en el vestidor, donde, pues, ¿por qué no decirlo? Reta golpes y todo. Le dije, espéreme tantito. La diferencia, además, mis dedos están marcados porque me acabo de machucar, no porque sea karateca. No, terrible. Tuvo que intervenir La Puente para separarnos. Sí. Terrible, Sí. terrible. Sí tenía cosas ahí medias turbias. Sí. Y bueno, pues al final ganaron 4-0 allá y ya no pudimos remontar y nos eliminaron. ¿Contra quién debuta? Yo debuté contra Atlas. Contra Atlas, y bueno, ganamos afortunadamente aquí en el Tecnológico, 2-1. Qué bonito estadio el TEC, ¿verdad? Sí, hermoso. Sí. Hermoso. ¿Qué más recuerda de ese Lo estadio? más acogedor, más que todo, que ahorita es un estadio muy bonito, pero como Frío. Frío. Sí. Sí. ¿Qué más recuerda del tecnológico anterior? Pues muchas anécdotas y muchos partidos que afortunadamente... Además había mucho terreno para correr cuando había golpes, ¿eh? Sí, ¿no? Y Tenías hubo varias, todo hubo varias veces Sí. ahí un clásico. Ahí tuvimos que la fortuna. se persiguieron hasta Sí, el ahí- vestidor. Ahí me tocó una pelea ahí en el TEC, clásico del Caramelo, me parece, no me acuerdo Sí. en qué año. Y bueno, yo ni me metí, yo acá, porque estaba en la banca y empezó de aquel lado. Y empezó con
justo con Alejandro Isis, que ya estaba en Tigres, y no me recuerdo una falta a quién se la hizo, y Tirso llega y empezamos los... Sí, Carpizo Después de también. esa bronca se suspendieron los clásicos del caramelo. Es correcto, de ahí ya no hubo. Sí, Que se hacían en estas fechas, más o menos. más o menos. Sí. Con la finalidad de recaudar fondos para correcto. causas nobles. Sí, debutamos Contra el Atlas. Contra el Atlas. Bien. Y ahí, bueno, pues después jugamos contra Necaxa, que fue cuando Ivo Basay llegaba apenas. Y como era chileno, Zurdísimo, sí. como era chileno el entrenador, entonces había un debutante también y le dice, lo va a ver chiquito, pero va a saltar 3 veces más que usted, que era Ivo Basay. Y nada, al minuto 25-30 ya íbamos perdiendo 2-0 con 2 goles de Ivo Basay. Entonces... En aquella época todavía se jugaba con las calcetas abajo, porque muchos jugadores así los utilizaban. Las calcetas abajo, no era obligatorio el traerlas. No era obligatorio ni espinilleras tampoco. ¿no? Así es. Entonces, pero después ya hicieron todo obligatorio, las espinilleras y calcetas. El estadio más difícil que le tocó. El estadio más difícil, el Azteca. Y yo creo que primero el Toluca, La Bombonera. La Bombonera. También se jugaba a las 11 de la mañana con algo de fresco, húmedo la El cancha césped, y con un mole que no me dejarán mentir, ahí sufríamos mucho para marcarlo. Era un jugador alemán que tenía Toluca. Así es. Y bueno, me dio la oportunidad de meter un gol ahí. ¿A quién le tocó marcar que era difícil marcar? Obviamente Basay, pero algún otro. Cuando debuté estaba Romano. Bueno, cuando debuté era Dalla Libera, no sé si lo recuerdan. Dalla Libera, jugador, no me acuerdo si era argentino, muy bueno, que venía con Atlas. El Ratón Zárate, me tocó mucho marcarlo. Cuando debuto, a mí me manda Pedro García a marcar personal a Romano. Y Rubén Omar Romano. Y bueno, pues ahí tuvimos unos bronquitas. Qué raro, pues si aquel no tiene carácter. Sí, y enojado, él iba de salida y uno traía toda la adrenalina y la fuerza, y entonces hicimos el trabajo bien y muy molesto porque no lo dejó hacer. Es correcto, sí. ¿Cómo se habla con el entrenador antes del partido? Bueno, hay entrenadores que se acercan a ti, te muestran su confianza, el por qué estás ahí, en qué les vas a ayudar. Entonces, y hay otros que no te dicen nada, nomás va usted a alinear y vamos a jugar ¿Y así. qué se siente ponerse el uniforme de un equipo de primera división? No, pues es un orgullo, es un sueño, lo que uno buscaba, lo que pues, se vuelve realidad y la verdad, pues es mágica. Mentalmente visualiza dónde está parado, es decir, que más de 35,000 gentes en el TEC lo están viendo, vitoreando al equipo, apoyando al equipo, usted forma el equipo, lo visualiza, es decir, sabe qué está pasando. Sí sabes. Antes de iniciar el partido hay un poco de nervio, el normal, pero ya empezando Rodando el partido, la pelota empieza. Ya no escuchas nada, estás concentrado, estás en lo que tienes que hacer y al final, pues, se olvida. Pero la adrenalina al final del partido te la llevas a tu casa y no duermes. ¿Y qué dice la señora? No, pues, ahí te dejo. ¿Por qué irse a probar a Rayados y no a Tigres? Porque era mi equipo O sea, Rayado de corazón. De inicio, sí, desde que nací era mi equipo favorito y bueno, pues ahí quisimos. ¿Y qué siguió en la carrera de Martín Hernández? Bueno, de Monterrey me fui a Veracruz, estuve allá 1 año, 2, 3 meses y de ahí me fui a jugar fútbol rápido, un equipo que se llama La Raza. Ahí estuvimos
un tiempo y luego nos íbamos a Rayados porque en la directiva de Jorge Lankenau nos prestó cuando inició la raza, entonces nosotros no hacíamos pretemporada. Hubo 2, 3 jugadores ahí, unos que venían de Pumas, que era Garduño, Moisés Garduño y Ramón Villaceballos. Estábamos en Rayados, nos prestaban a la raza, no íbamos a la pretemporada y jugábamos el indoor. Y luego ya regresaba a Monterrey y ya nos incorporábamos. Entonces duraba, como que era, la raza duraba 3, 4 meses nada más. Era más exigente el fútbol rápido, ¿no? Sí, muy rápido. Tienes que pensar rápido, los ejercicios son totalmente diferentes. Y creo que también se usa más la cabeza por los triángulos, aprovechando las paredes. Así es, y aprovechando la barda, ¿verdad? Te tienes que enseñar a jugar a la barda. Y ¿Como bueno, el billar? Sí, y con los gringos que corren y corren y corren. El alemán tenía una filosofía que era, vamos a correr con los gringos 1 o 2 tiempos y luego va a salir la técnica del mexicano. Y así le dio resultado, pues fueron... ¿Campeonatos seguidos? 4 campeonatos. 4 campeonatos como en 10 temporadas. ¿Qué hizo para entender el fútbol rápido? Porque obviamente son otras estrategias. ¿Qué hice? Pues yo creo que lo rápido que era me ayudó, pero yo nunca aprendí a jugar con las bardas. Ajá. Al final nunca aprendí a jugar con las bardas. Los gringos te hacían paredes con las bardas. Sí. Uno quería hacer pared con la barda y no, pues no te salía. Pero nos tocó unos jugadores que le sabían y que te ayudaban dentro de la cancha. Ahí conocí a Cicinho, que era un goleador en el indoor, se acomodó muy bien porque cubría muy bien la pelota y tiraba unos punterazos muy buenos que de hecho era el goleador de nosotros. Sí. Muy habilidoso Cicinho de su época. Sí, muy habilidoso. Conocimos a los hijos, pero de 10, 12, 6, 7 años tenían aquí, Jonathan y Giovanni. El aficionado del indoor al del fútbol normal es diferente. Es el mismo, pero se divertían más. Hasta yo me divertía más. Era más familiar, ¿no? Sí, era más familiar el indoor. Y como participaba uno más, te divertías más en el indoor que en el soccer. No, hombre. Al final terminé jugando... El clásico que jugamos todos de jóvenes, de niños, el futbolito. Pero acá con paredes. Es correcto. Sí. Entonces, que en paz descanse, Chava Mora iba a ver, a veces salía yo era el utilero de Rayados. Y a veces salía yo y me lo encontraba ahí, y le digo, ¿qué andas haciendo, Chava? Y dice, nada, viendo unos pinches puerquillos divirtiéndose ahí, porque son los únicos que se divierten. El Chava era, bueno, lo conocimos y muy... El ambiente dentro del vestidor, ¿cómo se lleva? ¿Quién maneja? ¿Quién es el líder? ¿El director técnico? ¿Hay algún jugador? ¿Se animan? ¿Echan porras? Sí, yo creo que siempre hay líderes dentro. Bueno, a mí me tocaron líderes y muy buenos. Siempre nos apoyaban, siempre estaban con el equipo, siempre te iban orientando por cómo si andabas mal te metían. Y la verdad sí tuve que era Memo Muñoz, Bahía. Bueno, el negro no opinaba mucho, pero ahí andaba, era de los que mandaba. Y pero sí, nos ayudaban bastante. La posición de contención es difícil. Muchos a veces no entendemos la función. ¿Cuál es en realidad el movimiento que debe de tener como táctico? Como táctico, bueno, pues es, como dices, hay que defender, cuando sale un contención tú tienes que entrar, a hacerle la cobertura. Entonces, si tienes que correr demasiado, si sale un lateral o ahorita se le llaman carrileros, tú es donde tú tienes que apoyarlo también. Entonces, si juegas con un contención, pues tienes que correr más, que ahora de repente juegan con 2. Pero a veces se juega contención y enlace
o contención y contención? ¿Cuál era el estilo de ustedes? A mí, bueno, cuando yo jugaba, me tocó jugar con Roberto Medina mucho tiempo aquí en Rayados. Y bueno, pues Roberto se quedaba un poquito más, era más como stopper, y a mí me gustaba un poquito más ir a apoyar. Lo regañan cuando sube mucho. Pues sí, cuando uno de repente, es que de repente la misma jugada Adrenalina y traes el balón dominado y nadie te ataca y ahí vas, y en menos que canta un gallo, estás en el área chica. Saliste, ¿sí? Y ahí te andan gritando, cabrón, regresa. Y, pues, párate, venado, sí. La cabra se fue para el monte. Correcto. Sí, pero pues, la jugada te va llevando. Claro. Y como uno inició delantero, pues no desconoces la zona, ¿verdad? Entonces, pues ahí Entonces podía ser un contención que podía abrir juego, que podía recuperar y repartir juego. Sí, ahí sí me Porque gustó. hay quienes lo hacen, pero hay quienes no lo hacen. Pues hay jugadores que son, o contenciones que son nada Que son más muy stopper, defensivos. que son defensivos, que le dan la pelota y la sueltan. Es como cruzar la frontera, no traigo visa, aquí me quedo. Es correcto. Si no me pesca el ice y para atrás. Sí. Y luego ya llegó Miguel Mejía Barón y me hizo lateral. Entonces, delantero, contención y ahora lateral. Sí, llega Miguel, él habla conmigo, me dice, Martín, yo sé que estabas jugando de contención, pero yo tuve a Torres Servín con Pumas y tu estilo de juego es el mismo y quiero hacerte lateral. ¿Algún modelo de jugador que tenía usted como para decir, esto me gustó, quiero ser? Bueno, cuando yo iniciaba, pues estaba el abuelo Cruz, o sea, era el goleador de Rayados, o sea, pensabas en, o veías jugar al abuelo, cómo se movía con Bahía, y era uno de los ídolos que después me tocó marcarlo y hasta roces tuvimos ahí. Natural. Sí, pero bueno, Paco fue uno de los que me motivó también a jugar. Y el abuelo Azuara también, de Tigres. Azuara. Cuando se enfrentaba a Tigres. Tuve la fortuna de hacer un gol, fíjate. No, hombre. Sí, en un clásico. No recuerdo, fue en el 94, ni qué número de clásicos, porque ahorita ya hay... Antes jugabas 1 o 2 clásicos al año, ahorita juegas como 4. Sí, ya no sabe cuál es cuál. Pero sí nos tocó jugar 8 clásicos y afortunadamente ninguno perdido, todos los ganábamos en esa época. Diferente el gol de un clásico a un juego normal. Sí, porque me tocó... Yo nomás metí 3 goles, que fue uno al Toluca cuando el torneo de Copa, pero media semana antes había metido un autogol. Entonces nos tocó ir a jugar contra Atlas en el Jalisco. No, fue en el 3 de marzo, no sé por qué. Y Ese era de los Tecos, el 3 de marzo. Sí. Y ahí jugamos en miércoles o jueves. Y bueno, desafortunadamente una pelota que rebané y pegó de campanita, Moriconi, bueno, pues ahí está. Golazo. Moriconi. Y pues tú sabes que la prensa es algo pesadona y dices, chinga, pues ahora cuando llegue, cuando regrese. Y nos tocó de ahí viajar a México, estuvimos y luego fuimos a Toluca a jugar. Y afortunadamente me tocó la fortuna de hacer el gol ahí en Toluca, ganamos 1-0. Y ya vienes pues, ya más tranquilo, ya no Se baja el 0 y no contiene. Ya es, vienes sí. pues ya te preguntan, ¿no? Hay un autogol y un gol. ¿Qué Es difícil la prensa en Monterrey. ¿Algo? Y pesa la opinión de la prensa en el ánimo de los jugadores. Sí pesa. Porque hay jugadores que ni voltean a ver lo que se dice de ellos, como que ya están acostumbrados. Sí, pero sí pesa. Cuando tú sales siempre a jugar, pues, ¿qué es lo que piensas? Que no, pues no por tener errores, ¿verdad? Sí, pero hacer lo mejor posible, pero ya cuando algo pasa y pues la prensa empieza... Ahorita yo creo que ataca más que antes, pero sí es algo... Y ahora la influencia también de redes sociales, Sí, ¿no? ahorita, Terrible. ahorita sí.
Porque La verdad. Ahí además destazan. la prensa opina y las redes sociales reaccionan y se vuelve a veces una bola de nieve, ¿no? Sí. Pero todo eso pesa en el ánimo del jugador. Sí pesa, sí te va mermando ¿Y psicológicamente. qué deben de hacer? Ignorar las redes sociales, ignorar la prensa, no ver televisión. Pues eso es lo que se debe hacer, pero no lo sé. O sea, ahorita no sé, ahorita es más. Sí, Porque es que- ahorita ya lo que hagas sale. Antes a lo mejor no tanto. Un mundo nos vigila, Pedro Ferriz, y textualmente, un mundo nos vigila, porque ahorita lo que se haga puede subirse a redes y cállate, en menos de un minuto estás en boca de Estás todos. en Es problemado. correcto. Ahora, Entonces, hay preparación física por parte de ustedes. En parte de tu pregunta, la respuesta podría ser la preparación mental. Si eres una figura que estás expuesta al público, pues tienes que aguantar, tener la piel un poquito dura, no enfrentarse ni confrontar, mucho menos exasperarte Bueno, con alguna crítica. Ahora hay mucho trabajo de psicólogos. En cada organización tiene sus psicólogos. ¿Tenían ustedes apoyo en ese entonces? no teníamos psicólogo. Fíjate. No había esa Ni John parte Milton lo levantaba. esa parte del trabajo mental del que estás diciendo ahorita. Los clubes no lo consideraban dentro de, No, de no, sus no. necesidades. Yo que me acuerde, Miguel Mejía Barón fue el que empezó a llevarnos un psicólogo. Que venía de Rivas. Pumas y Pumas Sí, siempre ha venía de tenido un Pumas. Sí. cuerpo de doctores, de licenciados en psicología, para tratar también el estado anímico del jugador. Y eso es muy importante. Sí. Bueno, pues es que dependen de la universidad, tienen las herramientas a la mano. Es correcto. Y Miguel fue el que yo recuerde el que empezó a llevarnos psicólogo a platicar con nosotros. ¿Y cómo fue ese cambio de no tener a tenerlo? Bueno, sí. Sí hay una evolución en ese sentido. Pues más que todo no era personal, era grupal. Él llegaba y platicaba con todos. Ok, pero funciona. Funciona, sí funcionaba. Ya sí, y te comentaban, si algo quieres platicarle personal, pues Ya. aquí lo tienes. Pero uno también no, todo está bien. Cuando sí en realidad traes algunos problemitas, ¿verdad? Que podías haber arrastrado de joven. Pues más allá de eso, de cómo encontrar la motivación o cómo asumir esos errores como el autogol que yo tuviste hice, sí. contra el Atlas, una serie de situaciones que se van dando durante el torneo y que te pueden ayudar a mantenerte estable. Sí, estable, más que todo estable Emocionalmente, emocionalmente, sí. Pero pues ahorita sí ya tienen, ya casi está un psicólogo personal. Todo. Sí, prácticamente. Sí, pero eso es bueno. Terapeuta para platicar. Hablabas de que jugaste en Estados Unidos y en Canadá. Jugué en Canadá, sí jugué el indoor en Canadá, en Montreal. Yo terminé, bueno, me fui a Veracruz de Monterrey en el 98, casi 98, y estuve hasta el 2000, poquito antes del 2000 en Veracruz. Y bueno, salgo de Veracruz por problemas económicos y porque nosotros teníamos una directiva que en paz descanse Moisés Saba. Chava, sí. Sí, estaba ya con nosotros, entonces pues tú te vas de Monterrey precisamente por el cuestión económica, porque quería uno ganar más. Con todo derecho. Sí, es que te dicen, bueno, demuestra y ganas. Y cuando demuestras o estás jugando constantemente, pues no te quieren pagar. Un estímulo. Así es. Entonces, bueno, al final la decisión del club y mía fue salir para que me dieran un poco más. Y yo llego a Veracruz con un salario que yo quería y a los 2-3 meses, nada, a mitad de sueldo todo el equipo. Sí. Entonces yo hablo en ese entonces González China y Adolfo Ríos eran los capitanes ahí. El que fue portero. Sí, Adolfo Ríos, sí. Y le digo, oye Adolfo, ¿y este dinero cuándo nos lo regresan? Dice, no, Martín, ya no te regresa nada. Le digo, pero tenemos un contrato. No, pero a ellos los contratos no les interesa. Total, estuvimos así un tiempo y luego nos empezaron a pagar normal y nos tenían así. Jugaba o perdíamos y te bajaban el sueldo y muy mal. Y decidí pues venirme de Veracruz.
Otra vez a venirme la de ciudad de Veracruz a Monterrey y el Eric Geyer, que era el de la raza, un entrenador alemán, me dice, oye, está la posibilidad de que vayas ¿A para Canadá? que no te quedes sin jugar, de irte a Canadá, a Montreal. Entonces le dije, bueno, va. Y me fui para allá 5 meses y luego regresé a la raza, que se jugó en el 2000, que fue el último año. Y luego me fui con él a Harrisburg, Pensilvania, también allá a jugar un año con él. Y después, bueno, ya tenía un negocio que tenía varios años con él, el cual, pues ya si yo viajaba 6, 7 meses, pues el negocio no... Reclamaba tu Sí, presencia. exactamente. Entonces, pues ya decidí al final quedarme ya con mi negocio, que es el que tengo ahorita. Ahora emprendedor. Sí. ¿Qué tipo de negocios? Yo tengo productos para el cuidado del cabello, lo que es todo lo que se le vende a las estéticas, es lo que yo Salones de belleza. Salones como de se- belleza. Las peluquerías, pero ahora ya son... Ahora son salones Se de oye muy cachondo porque así te cobran. Sí. No. Antes con 5 pesos aquí con el Chaparro, en Simón Bolívar y Francisco Quesada te cortabas el pelo. No, ahorita con 5 pesos cállate. ¿Y cómo te dejaban? No, pues igual. Sí, en eso estamos ahorita y pues es lo que nos tiene. Se piensa, porque tiene que llegar como todo momento en la vida, que en un momento determinado pensó en que ya el fútbol ya no iba a ser lo suyo, por razones de edad, de condición física, de alguna lesión donde no lo quiera. Se piensa en eso. Sí, se piensa, bueno, de primero no, después ya, poco a poco vas diciendo, oye, pues había Arturo Salá, que me tocó Arturo en un entrenador chileno. Arturo Salá nos decía, el futuro es inglés y computación. Inglés, y llegábamos a entrenar y la fotosíntesis, ¿sabe qué? Y pues todo, y estudien, el disco duro, ¿sabe? No. Y nos decía eso, inglés y computación. Y un día llegó con una hoja y después qué, y no la das. ¿Y después qué era el título? Era el título. Qué bueno. El título era, y después qué. ¿Qué? Sí. Y ya, pues lo ves y lo empiezas a leer y habla de eso. Después del fútbol, ¿qué? ¿Qué? Y yo tuve varias, pues, detalles con Arturo por eso mismo. Porque yo siempre me han gustado los negocios. Y yo tuve una cantina, bueno, un barecito ahí en San Pedro. Y se dio cuenta. Entonces ya me habla y me dice, a ver, venga, acérquese para acá. ¿Cuántos años piensa jugar? No, pues, no sé. ¿Cuántos años? Échele. 36, me dice. Le digo, pues sí. Pues tiene 25, 26 tenía. Tiene 10 años para jugar. ¿Y cuántos años piensa vivir? Le digo, no, pues tampoco sé. Pues yo quisiera vivir 70, 80 años. Me dice, bueno, está bien. Yo se los vendo, los 73 que tengo. No, y luego me dice, va a jugar 36. Le quedan 30 años para hacer eso que está haciendo ahorita. Ahorita no quiero que esté enfocado en jugar fútbol. Y luego después llego con un convertible, con un carrito bochito convertible. Igual me ve. Venga para acá. Venga para acá. Quiero que lo venda. ¿Por qué? Porque si me llega enfermo y no puede jugar, lo voy a correr del equipo. Y bueno, pues ahorita el problema que tenemos ahí con el patín, el scooter. ya Sí, ves, el scooter, sí. Entonces, pues sí son riesgos que toma uno que ni se da, que uno ni se da cuenta, ¿verdad? Pero fíjate qué visión del entrenador, o sea, de alguna manera los iba Sí. Orientando a pensar en el futuro. En el futuro. Que nadie, la realidad de las cosas es que nadie pensamos, Nadie piensa, ¿no? porque todo el mundo vivimos Presente. aquí. Sí.
pero no llega siempre, es decir, no siempre dura con las condiciones físicas, anímicas, mentales, psicológicas, con todo lo que inherente al ser humano es. Es correcto. Y a tu pregunta era eso, o sea, no sé si pero todavía tenga esa pero hoja qué buen título. ¿Y Sí, después, qué? Así sea. ¿Qué sigue? Es correcto. ¿Para dónde vamos? Y ahí venía, te daba opciones de lo que uno podía trabajar después de eso. Pero luego llega ese trabajo porque me tocó, que todos los ex no me van a dejar mentir, tú traes tu salario de un empresario, porque en realidad traes un salario de un empresario, aunque ganes poco. Y vienes a ganar menos de la mitad. Y ahí es donde dices tú, ay, cabrón, pues Y yo siempre tenía es estos muy gastos. difícil acomodarte a la baja Toda la vida. con las percepciones económicas. Cuando baja tu nivel de percepción es terrible. Correcto. Sí, y bueno, pues, ¿qué pasa? Tienes familia. Y tu familia está acostumbrada. Uno viene de un nivel económico bajo. Y va para arriba, para arriba, para Vas arriba. para arriba, pero vas luchando. Pero a veces la familia está acá y no Es puede ir para abajo, correcto. para Y que abajo, se para abajo, acostumbra para abajo. hacia abajo Entonces, es muy complicado. uno, si nos bajan, no pasa nada, yo aquí estuve. Pero si tú tienes a tu familia aquí y la quieres bajar, ahí es el problema. Pero fíjate, en el León de los 50 llegaron algunos jugadores argentinos. Y para quitarle las distracciones en la tarde, los volvieron empresarios. Les pusieron zapaterías. Entonces, los jugadores entrenaban en la mañana y trabajaban en la zapatería en la tarde. Súper bien. Y es una forma de que los jugadores no tengan ese tiempo libre que en ocasiones se vuelve un problema para el club. Claro. Entonces, tú tenías un trabajo, a Salah no le gustó, quizás el giro era lo que no le parecía correcto, Exactamente. pero el hecho de que se pongan a producir y que se vayan preparando para el futuro es una buena... Es que hay principios administrativos básicos. Si tienes una cantina, no tomes. Es correcto. Si haces algo, no te metas con la mercancía, no te metas con el producto, no te metas con las damas. Respétalas, porque es tu negocio. Claro. Sí. Entonces, pues era una buena visión del entrenador, qué bueno que de alguna manera los centrara, pero pues, quizás cambiar el enfoque, o sea, Sí. aguas con este giro No puede dejas ser de complicado ser para empresario, ti. pero cambia el giro. Cambia el giro. Claro. Sí. Y bueno, pues sí aprendimos mucho de él. Iba mucha raza de los clubes ahí. Iba- No diga nada. Algunos. Ya vas a ventanear raza. Ahí iba mucho Miguel Ángel Garza, El que fue de los Tigres. De los Tigres, ahí, porque la raza estaba ahí enfrente, el club. Pero yo una Sí, él buena era relación el con Miguel. directivo de la raza. Y el alemán, imagínate, el alemán, pues... Todo pagado. No, se consume bien el alemán con la cerveza. No, sí, por el Oktoberfest. Para ellos es bienvenido. Sí, pero sí tuvimos ahí esa experiencia. Y al final ya no la quitaron, pero bueno. Entonces, actualmente, por situaciones del destino, es empresario. Pero volviendo a la pregunta, ¿se piensa en el retiro? No se piensa. Yo batallé Sobre todo en los mucho. momentos de gloria, ¿eh? Eso quiere que dure toda esa euforia del público. Sí. La conexión que hay entre jugador y público. Sí. O sea, tú estás en un nivel, porque te rolas en un nivel socioeconómico diferente al que estás cuando ¿sí? juegas fútbol. No, hombre. Claro, pues es como dicen todos, o sea, todos quieren que estés en su fiestecita, todos quieren que estés, todo mundo te sigue, todo mundo, pero Te Sobran los invitan, amigos. te invitan y pues, sí, eso es normal y todos los jugadores. Ándale. Entonces, ya después, cuando dejas de jugar, ahí es donde ya empiezas a ver que te van retirando la gente que... Así es, así son. Pero es en todos lados. Así de es. todos los Y jugadores. no necesariamente dentro del deporte. No, en cualquier situación de la vida. cualquier situación. Así es. Del cuadro que considera usted dentro de sus actividades de futbolista, antes, durante y después, ¿cuál sería el cuadro ideal para el equipo Monterrey? ¿El cuadro ideal para ahorita o el cuadro ideal en donde yo En donde jugué? usted participó con la gente que antes de usted y después de usted. ¿A quién nombraría? ¿Moriconi de portero? La Bomba, Ruiz. La Bomba, Díaz. Ruiz. Yo creo que la Bomba. De centrales me gustaba
pues Ramírez Perales. Me gustaba Alejandro Isis de central también. Contenciones, Carlos de los Cobos. Laterales, La Moca González. Memo Muñoz. De contenciones, bueno, pues Carlos de los Cobos. Podría ser también ahí Alejandro Isis, pero Manuel Negrete, Guamerú, Misael, el abuelo, es que muy Bahía, estaba Hermosillo también, es que hay muchos, digo, afortunadamente me tocaron muy buenas épocas. Ferretti llegó ya grande, pero como quiera. Yo estaba empezando en Rayados, nos subían a entrenar con Rayados y estaba Tuca. Pero cuando yo ya me incorporo ya a Rayados, Tuca ya no estaba. Ya no estaba. Hay cuadros que se definen por tener, vamos a decir, la mayoría de los jugadores con derecha o la mayoría de los jugadores con izquierda o ambidiestros. Monterrey en esa época era de derecha en el sentido de pegarle más por el lado derecho o pegarle más por el lado izquierdo. No, yo creo que el lado izquierdo con Memo. Sí, ¿verdad? Sí, Memo era un carrilero ahorita. Yo creo que él fue el que empezó a hacer el término. El inventor de esa posición, que es el carrilero, que era... Él te ponía asistencias. Es que él era de inicio extremo, aquí nos lo dijo. Sí. Era extremo y lo hicieron Yo carrilero. recuerdo que en una entrevista le pregunto, oye, ¿y no te cansas? Porque y con el mismo ímpetu y la misma velocidad. Y me acuerdo que al arranque hacía y así, y órale, y ahí va, ¿Y ahí viene, y ahí va. No, Memo fue un ícono, yo creo que en Rayados y la afición de general, que era Sol antes. Sí, donde está Sol, o donde era Sol, antes era sombra. Y acá donde está el volado, ahí era Sol, antes del volado. Se jugaba a las 5 de la tarde los sábados. ¿Cuántos jugadores de Santa Catarina llegaron a Monterrey de fuerzas básicas? Bueno, pues está... Te lo voy a decir por los más viejos. Es que como que fue su principal proveedor Santa Catarina, ¿no? Sí. Está La Moca, el Chorro de la Fuente, Mario de la Fuente, está Alfaro, que era, está Paco Esparza, está, bueno, yo, Martín Hernández, no sé si se me pasen algunos, pero sí hay bastantitos. Pues qué buenos recuerdos. Qué buenos recuerdos. Y muy agradecido por su presencia y sus minutos para este programa. No, gracias por la invitación. Espero no sea la última vez. Desde luego que no, aquí está. ¿A qué hora cierran? Aquí están las puertas abiertas. No, gracias. Esperemos se haya sentido a gusto porque la idea de esto es confianza. No, gracias. No, me sentí muy a gusto y gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Luis. Sí. Gracias, Martín. Gracias. Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal. Recuerden que a ustedes no les cuesta nada hacerlo y para nosotros es de gran ayuda contar con su apoyo. Muchas gracias.